Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestra clase de historia. Este es el último tema del quinto bloque de historia, así que bueno, vamos a comenzar. Échenle muchísimas ganas. Ya nos falta, pero casi nada para acabar, solo español y matemáticas. Después de este tema ya vamos a estar concluyendo. Lo último que vimos fue, estuvimos hablando sobre Cristóbal Colón. ¿Recuerdan la segunda parte del encuentro entre Europa y América? Recuerda que los europeos llamaron el Nuevo Mundo a las tierras que habían descubierto. Ellos creían que era India, pero en realidad nosotros ya sabemos que se trata de América. Es importante también que sepas que después del primer descubrimiento de Colón, cuando regresó a Europa, trajo oro, plantas e incluso esclavos, pues él hizo 3 viajes más. El tercero llegó a lo que hoy es Venezuela y finalmente fue relegado después de los 4 viajes, ya que finalmente murió en España en 1506. Sin embargo, cuando él fallece, él no es el único o el último que realizó estos viajes, sino que empezaron a nacer otros navegantes con la idea de conocer más, explorar más tierras. Como resultado de todos estos viajes que hicieron, pues Europa empezó a extenderse porque estaba conquistando sitios que pues no eran de su territorio, pero los había conquistado, habían llegado, los habían colonizado, como decimos ahora. Tristemente, toda esa conquista de otras tierras, pues trajo explotación para los territorios que estaban siendo conquistados, es decir, América empezó a ser explotada por los europeos. El tema del día de hoy es la reforma religiosa y ahora vamos a regresarnos otra vez a Europa y hoy hemos llegado hasta América, pero vamos de regreso a Europa porque este acontecimiento es muy importante en la historia. Quiero recordarles un poquito cuando vimos los temas del humanismo y también el tema del renacentismo. Estuvimos hablando de que en ese tiempo los hombres y mujeres incluso empezaron a tener otras ideas en las que se daban cuenta que no todo lo que les decía la iglesia era real, sino que había algo más ahí que tenía que ver con ciencia, con el pensamiento, con la inteligencia, etcétera. Entonces, durante ese tiempo, en el siglo XVI, los católicos empezaron a tener una división por algo similar a lo que ya se estaba viviendo durante la Edad Moderna. Esta parte de la historia es cuando se dio una separación entre la iglesia y unos creyentes que no estaban de acuerdo. Como a partir de ello, ellos crearon su propia religión. Y bueno, vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas de que esto sucediera. Antes que nada, a este movimiento en el que hay una separación entre la iglesia y algunos creyentes que no estaban de acuerdo, se le conoce como la reforma protestante o reforma religiosa. Esta división se da debido a que las autoridades de la Iglesia Católica empezaron a vender el perdón a las personas, a las que llamaron las indulgencias, ¿ok? La gente tenía que ir, se confesaba, pero los sacerdotes o las autoridades de la iglesia les cobraban un dinero a estas personas, cuando esto en realidad era un servicio que ellos ofrecían gratis, no debían por qué cobrar, ya que era su deber en ese entonces. Entonces, pues a raíz de ello, los autoridades de la iglesia empezaron a hacerse más ricos cada vez, tenían cosas más costosas, usaban cosas más costosas y pues toda la gente observaba lo que estaba pasando, se enteraba que a algunos les cobraban, cuando veían que eran muy ricos les cobraban más dinero. Entonces, esto fue lo primero que empezó a suceder y que la gente empezó a notar. Una de las personas que empezó a notar todo esto que estaba pasando fue un monje agustino, el cual se llamaba Martín Lutero. Él empezó a ver que los sacerdotes cobraban por hacer ese tipo de servicios que normalmente hacían gratis y que se empezaron a enriquecer, a tener cosas más caras, cosas de oro, y a él no le parecía bien, no estaba de acuerdo en que los integrantes de la iglesia se enriquecieran aprovechándose de los feligreses. Por lo tanto, él escribió 95 razones o 95 tesis, así le llaman, por las cuales él se iba a separar de la iglesia al no estar de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo.
mucha gente empezó a ver esto y como les conté al principio, habían personas que ya se estaban empezando a dar cuenta que pues, la iglesia era la que tenía el poder y que no todo tenía que ser religioso, sino que había algo más allá de la religión. Y por eso otros clérigos e incluso pensadores empezaron a sumar a este movimiento de la reforma religiosa en la que la gente se empezó a dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo. El resultado, después de que toda esa gente se unió, fue la división del catolicismo. Nació una nueva religión, la cual se llama el protestantismo o la religión protestante, las cuales se negaron a reconocer que la Iglesia Católica fuera la única autorizada para leer e interpretar la Biblia. ¿Esto por qué? Porque la Biblia en ese tiempo, en ese entonces, estaba en latín, entonces solo los que estudiaban para ser sacerdotes, para ser monjes, pues aprendían en su proceso este idioma y solo ellos podían leer la Biblia. Entonces ellos explicaban a la gente lo que pues ellos entendían, lo que ellos leían, porque nadie más sabía hablar latín o eran muy pocos los que hablaban latín. Entonces este hombre, Martín Lutero, no estaba de acuerdo tampoco con esto y él creía que todos debían de tener el mismo derecho a leer la Biblia. Por eso es que él, Martín Lutero, fue uno de los principales o de los primeros hombres que tradujeron la Biblia a otro idioma para que todos tuvieran el alcance o al alcance este libro tan importante para las religiones. Entonces, bueno, esto no se te debe olvidar, es muy importante en parte de la historia, ya que después de esto empezaron a haber muchos conflictos en Europa porque unos eran católicos, otros ya no eran católicos, no estaban de acuerdo con su forma de pensar y se desataron varias guerras internamente en Europa. Y bueno, todo esto pasó en un periodo de tiempo hasta que ya pasado los años, pues la gente fue aceptando que cada quien tenía un pensamiento diferente. Todo esto se da porque antes, pues la gente, el poder lo tenía la iglesia, pero bueno, ustedes ya sabrán, más adelante irán viendo en la secundaria qué es lo que pasa después de este periodo de la historia, que empieza a pasar con la religión, la gente empieza a hacer más investigaciones científicas, más pruebas y a darse cuenta de que está bien tener una religión, pero que está bien también hacer un conocimiento científico experimental en el que podamos comprobar muchas cosas. Así que bueno, esto es muy importante para la historia, aunque no lo crean, porque a raíz de esto surgieron muchas otras cosas. Entonces, bueno, lo que aprendimos el día de hoy. Lo importante es que entre los católicos se dio una separación. Una parte de los creyentes desconocieron la autoridad del Papa y formaron su propia religión. Recuerda que esa religión es el protestantismo o la religión protestante. Esa división se dio a raíz de que algunas de las autoridades de la iglesia empezaron a cobrar o a vender los servicios que la iglesia realizaba normalmente gratis, entre ellos las indulgencias. Recuerda que surgió un hombre que se llama Martín Lutero, el cual no estaba de acuerdo y a él se le unieron otras personas para hacer este movimiento. La idea del protestantismo fue negar lo que la iglesia decía, negar que la iglesia era la única autorizada para leer la Biblia y abrir para todos la posibilidad de conocer qué es lo que realmente decía la Biblia y todos lo pudieran hacer. Listo, la tarea del día de hoy. Vamos a realizar la actividad sobre el tema que se encuentra en la plataforma. Está muy sencillito. Y ya, nos vemos hasta la próxima. Que estés muy bien. Adiós.